A manera de introducción, podemos decir que las proteínas y los ácidos nucleicos están compuestos por un número limitado de subunidades. En el caso de las proteínas, son 20 los aminoácidos esenciales para que contribuyan estas subunidades, mientras que solo 4 bases nucleicas son utilizadas para construir el ARN o el ADN. La síntesis de proteínas es el mecanismo mediante el cual se producen proteínas. Está determinado por el ADN y ocurre en 2 fases, la fase de transcripción y la de traducción. En la fase de transcripción es el primer paso de la expresión genética. El objetivo es producir una copia de ARN mensajero de la secuencia de ADN de un gen. El ARN mensajero o transcrito contiene la información necesaria para generar un producto final al cual se le llamará una proteína. Sin embargo, los transcritos eucariontes necesitan someterse a algunos pasos de procesamiento antes de traducirse en proteína, mientras que la traducción se refiere a la fase de ensamblaje de proteínas en la célula, donde el ARN mensajero se decodifica para producir una cadena de aminoácidos que dará origen a una proteína. La maquinaria responsable de la traducción son los ribosomas, el cual es el alfabeto que se utiliza para decodificar esta información que está contenida en el código genético. Y finalmente, los ARN transmisores son los elementos conector del proceso porque transportan los aminoácidos hacia los ribosomas, permitiendo la síntesis de una proteína con una secuencia única de aminoácidos. Como objetivos, podemos decir que queremos explicar los procesos mediante los cuales se transfiere la información genética desde el ADN hacia las proteínas. También queremos describir la organización del código genético y su utilidad en la síntesis de proteínas. Luego, queremos realizar ejercicios sobre la síntesis proteica para una comprensión más amplia de dichos procesos. La transcripción y traducción son procesos que la célula usa para elaborar todas las proteínas que el cuerpo necesita para funcionar a partir de la información almacenada en las secuencias de base del ADN. Las 4 bases son los bloques que componen el ADN y el ARN. Entonces le vamos a estar exponiendo un poco acerca de los componentes que participan en la síntesis de proteínas. Vamos a estar hablando un poco acerca de la transcripción. Suponiendo que esta es una célula eucariota, sabemos que en la célula eucariota está una membrana nuclear y dentro de la membrana nuclear está el ADN. Y con su objetivo pues que el ADN se convierta en ARN mensajero, salga de la membrana nuclear e ingrese al ribosoma y se dé el segundo proceso que es la traducción y la síntesis de proteínas. Pero para que este ADN se convierta en ARN mensajero va a necesitar pasar por una serie de procesos. Entonces el ADN que está dentro de la membrana nuclear va a, suponiendo que este es el gen que nosotros necesitamos. Entonces tiene unas enzimas, que son las enzimas helicaza. Estas enzimas van a romper los enlaces, los puentes de hidrógeno a la mitad y van a separar las 2 hebras de ADN. Luego vienen unas proteínas estabilizadoras. Estas proteínas van a evitar que las 2 hebras de ADN se les van a pegar, se unan. Y de esta forma entre una enzima que es la ARN polimerasa y se una a cualquiera de estas hebras de ADN, en este caso porque se une aquí en esta superior y va a copiar la misma información genética y de esta forma de esta manera va a formar el ARN mensajero. Luego de que esté formado el ARN mensajero, se va a quitar del ADN y por ende las proteínas estabilizadoras van a salir del ADN y van a permitir que se vuelva a cerrar. Ya tenemos el ARN mensajero, pero para que pueda salir de la membrana nuclear y llegar al ribosoma va a necesitar otra serie de procesos, que es algo que le conocemos como maduración del ARN mensajero, que va a depender de varios eventos. Está el splicing, el transsplicing, agregados de CAR y el poliadenylación.
Pero más adelante mi compañero va a explicar a más detalle este proceso. Suponiendo entonces que ya el ARN mensajero está maduro, va a ocurrir el siguiente proceso, que es la traducción. Para que entonces el ARN mensajero entre al ribosoma, el ribosoma va a estar separado, va a estar formado por dos sitios, un sitio A y un sitio B. Luego entonces el ARN mensajero va a pasar hacia el sitio A. Ya sabemos que el ARN mensajero tiene muchas bases nitrogenadas y el ARN va a llegar al sitio A, y cuando llega a este sitio A va a actuar el segundo ARN, que es el ARN de transferencia. Este ARN de transferencia va a constar de 3 bases nitrogenadas, que los podemos estar viendo aquí. Pero este ARN de transferencia, en cada base nitrogenada va a tener un aminoácido. Ya vamos viendo cómo se van informando las proteínas. Entonces, por cada 3 bases nitrogenadas, se van a ensamblar el ARN mensajero con la base de ARN de transferencia. Las 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero se van a llamar codón, y las otras 3 bases nitrogenadas del ARN de transferencia se llaman anticodón. Estas se van a ensamblar y de esta manera estas van a pasar hacia el sitio P, donde va a actuar el siguiente ARN, que es el ARN ribosomal. Este va a permitir que estas formaciones de los aminoácidos se unan, y de esta forma salga del ribosoma y ya se estén formando las proteínas. Transcripción selectiva y reiterativa. El proceso selectivo, ya que se limita a una porción de ADN en la que se ha de reconocer un punto de inicio y una determinación en la molécula de ADN por secuencias reguladoras específicas que van a indicar lo que es el principio y el fin de los segmentos que deben ser transcritos. Reiterativo, ya que el proceso puede repetirse infinidad de veces a lo largo de la vida de la célula, ya que una región concreta de ADN puede ser copiada multitud de veces, dando lugar a lo que es la formación de múltiples moléculas iguales de ARN. Este proceso no afecta a la estructura en absoluto, ya que es un proceso conservador de la molécula de ADN, el gen o genes copiados van a permanecer de igual manera. Tenemos también lo que es la replicación. Esta se va a encargar de regular adecuadamente el crecimiento y la división de las células, debido a que el ADN no podrá replicarse si la célula carece de ciertos factores de crecimiento, manteniendo así la tasa de división celular bajo control. Yo voy a hablar del proceso de transcripción. El proceso de transcripción se va a dar en 3 pasos que van a ser iniciación, elongación y finalización. Con el proceso de iniciación vamos a destacar lo que sería la ubicación del ARN primasa en lo que se denomina como promontorio, que es una porción que se encuentra cerca o en el origen de un gen. Detallando esto, podemos dar paso a lo que sería la elongación, que es el proceso en el cual la helicasa se va a encargar de romper lo que sería la cadena de ADN para que posteriormente la enzima girasa se encargue de evitar que las hebras que antes formaban la cadena se vuelvan a unir. Esto va a formar una especie de bifurcación denominada horquilla de replicación, la cual va a generar un movimiento que va a causar tensión. Para que esta tensión no acabe con el proceso de transcripción, lo que va a ocurrir es que 2 enzimas denominadas topoisomerasa 1 y 2 se van a encargar de romper el enlace fosfodiéster o la tensión como tal, para que posteriormente la ADN polimerasa pueda ubicar los nucleótidos en la cadena continua que va en dirección 3,5', y la segunda cadena, que es la cadena que va en dirección 5,3', donde la ADN polimerasa no puede actuar por sí sola, por lo cual va a tener que actuar una especie de cofactor que va a ser sintetizado por ARN primasa. Este es denominado cebador y va a ayudar en conjunto con la ADN polimerasa a formar lo que son fragmentos de Okazaki, para que en el proceso de finalización estos puedan ser compactados y den paso a lo que sería la maduración de la hebra. Maduración del ARN mensajero. Tenemos que en la célula la información genética o ADN se encuentra localizada en el núcleo y rodeada por una membrana, por lo cual cuando la célula quiere sintetizar, producir proteínas, lo que hace es que selecciona a un gen que en su estructura tenga la secuencia necesaria y lo copia a un ARN mensajero inmaduro.
tenemos que este ARN inmaduro tiene regiones tanto grandes como pequeñas. A las regiones grandes se les conoce como intrones y a las regiones pequeñas se les conoce como exones. Los exones son los que contienen la información necesaria para la síntesis de la proteína en cuestión. Bien, el splicing o maduración del ARN mensajero lo que hace es que elimina a esos intrones para ir uniendo a los exones y de esta forma convierte a ese ARN mensajero inmaduro en ARN mensajero maduro. Antes de que el ARN mensajero sea atrapado por el aparato ribosomal, suceden 3 sucesos. Tenemos que número 1, se agrega un gorro al extremo 5. Número 2, se añade una cola de residuos de adenina en el extremo 3. Y por último, como dije o como mencioné anteriormente, se eliminan los intrones para empalmar a los exones. Y después de que se den estos 3 sucesos, ahora el ARN mensajero está listo, está capacitado para poder salir del núcleo e ir a encontrarse con el ribosoma para que se pueda dar la síntesis de proteína. ¿Qué es un cistrón y cuál es la diferencia entre ARNM, policitrónico y monocitrónico? Un cistrón es la unidad más pequeña de la transcripción de la información genética, generalmente en referencia al locus, que es responsable de generar una proteína o un polipéptido dado. Entre las diferencias que tenemos de ARNM, policitrónico y monocitrónico, que el policitrónico codifica 2 o más proteínas y el monocitrónico solo puede codificar una polipéptido en específico. El policitrónico tiene muchos codones de citrones y el monocitrónico solo tiene un codón de citrón. El policitrónico está presente en células procariotas o en células bacterianas y el monocitrónico en células eucariotas, principalmente en células humanas. También el policitrónico no requiere post-transcripciones y el monocitrónico sí requiere post-transcripciones. Los ribosomas son organulos intracitoplasmáticos compuestos por ARN y proteínas que participan en la síntesis proteica, es decir, están implicados en la fabricación de proteínas mediante un proceso de síntesis que se denomina traducción. El ARN ribosomal forma parte de los ribosomas, los cuales están formados por 2 subunidades llamadas subunidad menor y subunidad mayor. En el proceso de transducción, el ribosoma tiene 2 funciones. 1. Permite la unión del ARN mensajero al ARN de transferencia, proporcionando los sitios donde interactúan el codón del ARN mensajero con el anticodón del ARN de transferencia. 2. Catalizar la transferencia del aminoácido ARN de transferencia siguiendo la secuencia de codones del ARN mensajero. El ribosoma cuenta con 3 sitios llamados A, P y E. Los 2 primeros sitios se encuentran en ambas subunidades del ARN mensajero. El sitio P, llamado centro P o péptido, es donde se localiza al peptidil ARN de transferencia y por lo tanto donde se observa la elongación de la cadena peptídica. El sitio A, llamado centro A o aminoácido, es el lugar por el cual el aminoácido ARN de transferencia entra al complejo traduccional para después transferir este aminoácido al peptidil ARN de transferencia y generar el enlace peptídico. El centro catalítico donde se genera este enlace se localiza en la subunidad mayor. En cambio, el sitio E, llamado centro de eliminación o salida, es el lugar por donde saldrá el complejo ribosomal. Los ribosomas de las células eucariotas presentan una velocidad de sedimentación de 80S y su masa molecular es de 4200 kilodalton. Estos se encuentran conformados aproximadamente por 40% de ARN y 60% de proteína. En la subunidad mayor contienen aproximadamente 49 proteínas y en la menor 31 proteínas. En cambio, los ribosomas de las células procariotas
Presentan una velocidad de sedimentación de 70S y su masa molecular va a ser de 2500 kilodalton. Estas se encuentran conformadas por el 65% de ARN y el 35% de proteínas. En la subunidad mayor poseen aproximadamente 34 proteínas y en la subunidad menor poseen 21 proteínas. Fármacos que inhiben la formación del complejo ribosoma podemos mencionar algunos como las tetraciclinas y glicilciclinas, que inhiben la síntesis bacteriana de proteínas al unirse con el ribosoma 30S bacteriano e impedir el acceso del aminoácido ARN transmisor al sitio acepto en el complejo ARN mensajero ribosoma, es decir, inhiben la síntesis proteicas. La espectomicina. Este se une a la proteína S5 de la subunidad ribosomal 30S, interfiriendo en el factor de elongación G, que interfiere en la translocación. Y los macrólidos, como la eritromicina, la cual es una droga antimicrobiana que inhibe la síntesis proteica al ligarse en forma reversible a las subunidades ribosómicas 50S de los microorganismos sensibles. Yo les voy a hablar sobre la estructura del ARN de transferencia. Es una pequeña molécula que participa en la síntesis de la proteína. Cada molécula de ARN de transferencia va a tener dos áreas importantes, una región de trinucleótidos denominada anticodón y una región donde se une un aminoácido específico. Durante la traducción, cada vez que un aminoácido específico se añade a la cadena de crecimiento, se formará una molécula de ARN de transferencia, cuyos pares de bases tienen una secuencia complementaria con la molécula de ARN mensajero, asegurando que el aminoácido adecuado sea insertado en cada proteína. Las moléculas de ARN de transferencia tienen entre 75 y 90 nucleótidos. Su peso molecular es de unos 2500 dalton. Se conocen 32 ARN de transferencia distintos y se encuentran en todas las células. Estos intervienen en la síntesis de la proteína, ya que van unidos a un aminoácido que se libera en el ribosoma durante el proceso de traducción. Suelen presentar bases nitrogenadas inusuales como la inosina, la dihidrouridina, entre otras. Incluso la timina. Su estructura secundaria presenta un plegamiento complejo, donde se encontrarán zonas con apareamiento de secuencias complementarias y otras sin apareamiento de secuencias complementarias, y en donde se pueden distinguir regiones críticas, como la unión de los aminoácidos, el brazo donde se ubica, y las secuencias del anticodón que se conoce como codones de ARN mensajero. A continuación les voy a presentar una imagen de la estructura del ARN de transferencia en tercera dimensión y una en segunda dimensión. El ARN de transferencia va a poseer un brazo llamado brazo D y su asa, que será denominado así porque contiene la dihidrouridina, un brazo T por llevar la timina y su asa, un brazo llamado anticodón y su asa complementaria al codón específico del ARN mensajero, y poseerá un brazo receptor de aminoácidos. Aunque se hable de estructura en forma de hoja de trébol, en realidad la molécula del ARN de transferencia se repliega adquiriendo una estructura terciaria en forma de L. Además de los nucleótidos típicos del ARN, como la adenina, guanina, citosina y uracilo, el ARN de transferencia contiene otros que llevan bases metiladas, como la dihidrouridina, la ribotidimina, la inosina y la metilguanosina. Esta cadena de ARN presentará dos extremos. Un extremo 5' que tiene un triplete de bases nitrogenadas en el que siempre existe la guanina y un ácido fosfórico libre. Un extremo 3' que se encuentra siempre el triplete de citosina, adenina, y el grupo OH del nucleótido A es el que se une al grupo carboxilo del aminoácido que transportará el ARN de transferencia hasta el ribosoma. El triplete del anticodón corresponde al aminoácido que se une específicamente cada ARN de transferencia y es complementario al codón del ARN mensajero. Por lo tanto, el ARN de transferencia debe cumplir dos funciones. Una será reconocer y transportar los aminoácidos específicos hasta el ribosoma,
y su segunda función es reconocer los codones del ARN mensajero. En esta imagen demostramos que lo que son los aminoácidos en una síntesis de proteína, estos consisten en formar lo que son los complejos de transferencia, ya que estos son un paso necesario o previo para que pueda comenzar lo que es la traducción. Además de esto, también consisten en lo que es la unión de cada uno de los aminoácidos a su ARN de transferencia específico, mediante lo que es la intervención de una enzima y también la aminoácido ARN de transferencia sintetasa. Además de esto, también él aporta lo que es la energía del ATP. La importancia biológica del código genético. El código genético no es más que el término que utilizamos para nombrar la forma en que las 4 bases del ADN, que son la adenina, la citosina, la guanina y la timina, se encadenan de forma que la maquinaria celular, el ribosoma, pueda leerlas y convertirlas en proteínas. En el código genético, cada 3 nucleótidos actúan como un triplete que codifican un aminoácido. De este modo, cada 3 nucleótidos codifican para un aminoácido. El código genético se encarga de descifrar a qué triplete de nucleótidos corresponde cada residuo de aminoácido. Y en resumen, el código genético son las instrucciones que se les da a las células para formar una proteína específica. Un nucleótido solamente forma parte de un triplete, por lo consiguiente no forma parte de varios tripletes, lo que indica que el código genético no presenta superposiciones. Por lo tanto, el código genético no es solapado, es decir, que 2 aminoácidos sucesivos no compartirán nucleótidos de su triplete. Una forma de comprobar que el código es sin superposición es que no hay ninguna restricción en la secuencia de los aminoácidos de las proteínas, de manera que un determinado aminoácido no puede precedirse o seguir a cualquiera de los 20 aminoácidos que existen. Si un cordón sucesivo compartiera 2 nucleótidos, cualquier triplete solamente podría precedirse o seguirse por 4 cordones determinados. Por lo consiguiente, si el código fuera superpuesto a un aminoácido determinado, solamente podría ir precedido o seguido por otros 4 aminoácidos como mucho. Podemos decir que el código genético es más redundante o desintegrado, el cual está determinado por un aminoácido el cual está decodificado por más de un triplete. La importancia biológica de este radica en sus ventajas, las cuales podemos decir que son las siguientes: minimizar los efectos deleterios de las mutaciones, menor probabilidad de mutaciones que origina la terminación de la cadena y que nos permite variaciones en la secuencia del ADN sin cambios en las secuencias del aminoácido. Luego tenemos también que el ADN con sus diferentes contenidos en los nucleótidos, ya sea guanina o citosina, estos pueden codificar la misma proteína sin ningún problema. La insulina desempeña un papel muy importante en el control del peso corporal, por ser una hormona responsable de la regulación del gasto energético y la ingesta alimentaria. Cualquier déficit, exceso o bien una resistencia a su acción puede conllevar a una alteración metabólica con cambios en el peso y de la composición corporal.
Es importante mencionar que para medir la resistencia a la insulina necesitamos de esta forma, que es el OMA-IR. ¿Qué es el OMA-IR? Bueno, el OMA-IR, como aquí lo tenemos aquí, significa modelo homeostático de la resistencia a la insulina. Y para eso necesitamos esta fórmula, la cual, para obtener los datos de esta fórmula, necesitamos un examen de glucosa en un ayuno. Obteniendo los niveles de glucosa y asimismo los de insulina, procedemos a introducirlo aquí en dice glucosa, donde dice insulina. Posteriormente multiplicamos glucosa por insulina, lo dividimos entre 405. También es importante mencionar que los resultados de esta fórmula varían según estudios realizados. Una vez obtenidos los resultados, para fines diagnósticos se pueden relacionar. Si tenemos menos de 1, significa que es sensible a la insulina. Si tenemos más de 1.9, significa que es resistente a la insulina. Y si tenemos más de 2.9, significa que es muy resistente a la insulina. Bueno, en este día venimos a explicarles sobre cadena molde de ADN, a mí me corresponde, y sobre lo que se va a hacer en la transcripción de la cadena para pasarla también a proteína. Junto con mi compañero Hansel, me corresponde a mí la pregunta número 13. Mi nombre es Tatiana Gutiérrez y se la vamos a explicar a continuación. Bueno, mediante la cadena molde de ADN, como pueden ver, se encuentra lo que es la timina, citosina, guanina, también está la adenina, ¿no? En esta cadena molde de ADN tenemos que encontrar la porción de ADN a transcribir, la cual para eso tenemos que localizar lo que es un promotor y el sitio de terminación. Luego que mi compañera haya explicado el punto A de la pregunta 12, yo le vengo a explicar el punto B, donde te pide transcribir la información que se encuentra en el ADN para así obtener el ARN mensajero. Bueno, como habíamos dicho que vamos a transcribir la información que se encontraba en el ADN para obtener el ARN mensajero. Como observamos, aquí tenemos nuestro ADN de molde y aquí tenemos la base. Entonces vamos a transformar nuestro ADN de molde a ARN mensajero. Como tenemos timina, tenemos adenina. Como tenemos adenina, pasamos a uracilo. ¿Por qué? Porque lo estamos convirtiendo en ARN. Si tenemos citosina, lo cambiamos a guanina. Si lo tenemos citosina, igual a guanina. Si tenemos guanina, lo pasamos. Una vez teniendo completo nuestra cadena de ARN mensajero, vamos a pasar al siguiente proceso, que es la traducción de ARN mensajero a proteínas. Bueno, vamos a hacer de 3 nucleótidos en 3 nucleótidos, formando un codón. ¿Cómo? Así. Auge. He dividido la cadena en codones, que son 3 nucleótidos. Tenemos resultado 3 nucleótidos, como le he dicho. Y esa adenina, uracilo y la guanina la vamos a buscar en una tabla que le voy a poner en el video, donde son el código genético de cada proteína. Donde dice esa tabla que la adenina, el uracilo y la guanina va a dar origen a la proteína metionina, como está abreviado. Como anticodones tenemos que el uracilo, la adenina, la citosina con la guanina y el uracilo, y así sucesivamente. Gracias. La traducción es el código genético y los distintos tripletes se relacionan específicamente con los tipos de aminoácidos que son usados en el proceso de la síntesis de la proteína. Una característica del código genético es que están organizados en tripletes o codones, de los cuales cada triplete está constituido por 3 aminoácidos. La pregunta es, ¿cuántos tripletes se necesitan para codificar a una proteína que contiene 198 aminoácidos? X nos va a ayudar a definir la cantidad de tripletes que se necesitan para que una proteína que contiene 198 aminoácidos pueda ser codificada. Para esto tenemos que multiplicar la cantidad de aminoácidos que contiene la proteína por triplete.
que va a ser igual a 198 aminoácidos por 3 nucleótidos, que es lo que contiene un triplete. Nos va a dar la cantidad de 594 nucleótidos. Y para convertir estos nucleótidos a triplete, los dividimos entre 3, que nos va a dar 198. Y 198 va a ser la cantidad de tripletes que se requiere para codificar a una proteína que contiene 198 aminoácidos.